todas. La, la División de Extensión Universitaria les da la más cordial bienvenida al webinar Éxitos y Estructuras del Liderazgo Infantil, el cual será impartido por el licenciado Carlos Ramírez Reyes, quien es licenciado en Psicología por la UNAM, FES Iztacala, generación 93, 1993-1996, 24 años de experiencia profesional como psicoterapeuta, instructor del desarrollo humano y conferencista. 5 años de experiencia laboral profesional en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Fundador y coordinador general de Psicoterapia Integral y Desarrollo Humano desde el 2004. Licenciado, le damos la más cordial bienvenida. Le dejamos cámaras y micrófonos para que nos pueda hacer el favor de iniciar su webinar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas que nos escuchan en este momento y nos pueden ver también a través de la pantalla de esta plataforma, y agradeciendo de antemano pues las facilidades que tenemos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular de la FES Iztacala, para poder compartir algunos detalles, algunas experiencias y algunos procesos de trabajo profesional que hemos venido realizando, como bien lo señalaba el licenciado, desde el 2004 prácticamente a nivel profesional privado, pero inicié básicamente en el año de 1999 una travesía, una aventura de trabajo en el rubro de la psicología. Evidentemente, pues esa ha sido una dinámica de actividades en donde nos vamos enfrentando a diversas situaciones complejas dentro del trabajo social, dentro de la relación con las personas, porque evidentemente necesitamos tener una implicación importante como seres humanos, no solamente como profesionistas, porque evidentemente estamos expuestos a circunstancias donde las personas también nos exige, digamos, un nivel de potencialidad humana en el sentido de tener disponibilidad de tiempo, tener una versatilidad, tener una disponibilidad de opciones para que las personas puedan incursionar en una mejor etapa de sus vidas. Y evidentemente, pues el día de hoy voy a tener la fortuna y la oportunidad de compartir estos detalles a través de una ponencia que tendrá alrededor de una duración de unos 40 a 45 minutos aproximadamente, y esperando que tengamos la fortuna de poder interactuar. Las personas que nos escuchan y nos pueden ver, bueno, pues en algún momento determinado podrán realizar alguna pregunta y con todo gusto podré contestarla en el debido momento. Finalmente, en este preámbulo, quisiera agradecer ante todo pues la disponibilidad que tienen las personas que en este momento nos escuchan, sobre todo algunos estudiantes que seguramente están en el proceso de la formación de la psicología para convertirse próximamente en nuestros próximos exponentes de la profesionalidad justamente de este ámbito científico que es la psicología, y evidentemente esperando que lo estén haciendo por vocación, por el gusto que esto implica, por el amor que esto conlleva, para que podamos de alguna manera tener una participación cada vez más exacta, cada vez mejor, y la credibilidad de nosotros como psicólogos, y en el caso de las mujeres como psicólogas, pueda tener realmente un impacto social de tal magnitud que realmente nuestra ciencia cada vez tenga un lugar asegurado dentro de la estructura. Así que sin mayor preámbulos, iniciaré a partir de este momento la respectiva presentación. Permítanme un momento mientras hacemos el detalle para hacer la presentación de este documento. Permítanme tantito, por favor. Muy bien. Bien, la ponencia del día de hoy lleva por título Éxito y estructuras de liderazgo infantil. Perdón, este nombre, este título lo elijo básicamente porque parto de un principio fundamental que deberíamos de tener en cuenta
la gente que nos dedicamos al rubro de la psicología, junto con la gente que está en las diferentes esferas educativas. El éxito y la estructura del liderazgo son muy importantes poderlos trabajar, dado que sin estos factores no podríamos aspirar de alguna manera a hacer la diferencia dentro del esquema social. La gente de hoy en día, las nuevas generaciones, requieren y necesitan tener estímulos, no solamente desde el punto de vista del papá, de la mamá o de los profesores. Necesitan tener un estímulo interno, una motivación intrínseca que facilite de una u otra manera el hecho de tener desde muy pequeños la intención importante de ser seres de trascendencia dentro de la estructura donde nosotros vivimos, que es nuestro México y todo lo que implica América Latina. En lo personal, pues se me he dado cuenta de que cuando las personas podemos trabajar bajo objetivos, podemos trabajar bajo lineamientos tan especiales para poder de alguna manera tener la facilidad para elegir una carrera, para poder elegir una actividad profesional, para poder elegir el tipo de actividad que queramos, incluyendo la deportiva, la artística, incluso, ¿por qué no decirlo?, incursionar en la ciencia y también en el mundo del arte y también en el mundo empresarial. Si estos aspectos los podemos trabajar tal como yo de alguna manera lo he podido observar desde el momento en que empecé a trabajar con los pequeños y las pequeñas, pues evidentemente nos vamos dando cuenta en el tiempo el resultado que esto puede tener, siempre y cuando hagamos un trabajo cada vez más definido, más detallado, más afinado para que esto nos dé un gran resultado. Entonces, éxito y estructuras de liderazgo infantil es un concepto, son una serie de conceptos generados desde la óptica personal en lo que a mí me respecta, para poder de alguna manera tener la fortuna de poder compartir algunos aspectos fundamentales para que nuestros niños y nuestras niñas puedan de alguna manera desarrollar sus propias capacidades, sus propias habilidades de interacción y de comunicación. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. El objetivo que quiero compartir con ustedes el día de hoy sería el siguiente: compartir experiencias profesionales personalizadas relacionadas con el mundo de la psicología práctica y sus implicaciones en el desarrollo del éxito y del liderazgo infantil. Bien, perdón, estos procesos que tienen que ver justamente con la parte práctica, a veces cuando estamos en la formación en la carrera, vemos algunas cosas, algunas ópticas, más bien en el ámbito teórico. Sin embargo, yo en lo personal siempre he visto la posibilidad de que muchos muchachos, muchos chicos que están en el proceso de la formación, pues ya tienen de alguna manera pues una previsión, una visión hacia el futuro, en donde pueden de alguna manera tener la oportunidad de ir generando algunas participaciones y poder compartir algunas cuestiones técnicas propiamente dichas para poder facilitar el desarrollo de las personas con las que normalmente interactuamos. El papel que tiene la psicología hoy en día realmente es impactante porque nos permite de alguna u otra manera tener una injerencia y una incursión de tal manera que las personas, de pasar de estar en un estatus básico, donde las personas a veces no tienen ni la más remota idea de hacia dónde se podrían movilizar de manera personal rumbo hacia un futuro exitoso, muchas veces estamos ensimismados en la dinámica de la pobreza mental, en la dinámica de creer que no podríamos tener posibilidades de éxito en nuestra vida personal y nuestra vida familiar, porque ya traemos una historia desde las familias que nos antecedieron, de las generaciones pasadas. Estamos mediatizados justamente por las creencias que muchas veces nuestros propios padres metieron en nuestras mentes desde que éramos niños, al decirnos cosas, al ver cosas que ellos hacían, incluyendo factores que tienen que ver con la violencia. Cuando las familias están inmersas en conceptos de violencia, realmente el futuro definitivamente es prácticamente negativo, pesimista y evidentemente no tendría un para dónde.
De ahí la importancia que tenemos como psicólogos para poder de alguna manera tener esa incursión en lograr empezar a romper con esos esquemas tradicionales donde la gente está metida justamente en esta dinámica de violencia, en esta dinámica de parálisis, y nosotros ahí es donde tenemos una participación fundamental. De ahí lo que yo indico que sería la psicología práctica, hacer que lo que nosotros vamos conociendo en el rubro de la ciencia lo podamos aterrizar en el mundo de la realidad, en el mundo donde nosotros normalmente tenemos una incursión y una relación con las personas con las que interactuamos día con día. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, como una manera introductoria del contenido de esta ponencia, quisiera compartirles brevemente lo siguiente. Lo que van a ver a partir de ahora es de alguna manera la participación personal que yo he tenido como profesionista de la psicología desde el año 1999 hasta la fecha actual. Evidentemente lo haré de manera simplificada y es una manera para poder de alguna forma tener que compartir con las nuevas generaciones de psicólogos el hecho mismo de que ser psicólogo realmente tiene una implicación y tiene una relevancia tal que muchas veces ni nos damos cuenta de todo lo que podríamos hacer cuando somos estudiantes. Por eso les invito a tener la oportunidad de abrir la imaginación, de abrir la creatividad y su propio liderazgo para poder ir determinando justamente desde ahora el tipo de trabajo que queremos hacer. La psicología, como bien sabemos, tiene diferentes ángulos, diferentes contextos donde nos podríamos desarrollar. Quisiéramos ser todo, pero no podríamos serlo todo. De ahí la importancia que vayamos especificando hacia qué área realmente quisiéramos incursionar. Y en lo personal, bueno, sí tengo que decirlo, en lo personal me ha tocado tener que participar en dos modelos de trabajo muy importantes, el clínico y el educativo. En el nivel clínico, evidentemente, te das dando cuenta de las situaciones específicas en las que vive la gente, porque es el contacto persona a persona, es el contacto más directo que tenemos como psicólogos desde la clínica, donde nos damos cuenta del tipo de fenómeno emocional en el cual está regularmente viviendo la gente. El tipo de fenómeno tradicional que hemos estado observando en nuestro México tiene que ver con contextos depresivos, con contextos de ansiedad, con contextos de estrés y contextos de violencia, sobre todo en las relaciones de pareja y en las relaciones en términos general de la familia. Todos estos procesos, cuando las personas estamos inmersos en esa dinámica, como trato ya de indicarlo desde hace un ratito, evidentemente lo que va a provocar es que nuestros niños lamentablemente pierdan la esperanza y no tengan una luz clara en el camino para dónde seguir, para hacia determinar el tipo de proyecto que quieren realizar. En esta parte introductoria quiero decirles que en este contexto general lo que vamos a ir viendo es cómo nos vamos a poder ir metiendo justamente en la forma de vida de la gente, cómo podemos interactuar con ellos a partir de las situaciones en las que ellos se encuentran. Y bueno, pues finalmente quiero decirles que tener ese nivel de flexibilidad desde la óptica personal, profesional, es fundamental porque esto es lo que nos va a permitir dar una pauta diferente a lo que tradicionalmente la gente maneja. El trabajo del psicólogo es amplio, pero yo creo que si empezamos por tener un nivel de flexibilidad mental, un nivel de flexibilidad y de imaginación creativa, eso nos va abriendo un camino, una brecha muy importante para poder darles a nuestras familias, pero sobre todo a nuestros niños y niñas y adolescentes, la oportunidad de poder ver con unos nuevos ojos, con una nueva virtud, con una nueva forma de alegría. La alegría va a ser fundamental dentro de la dinámica del trabajo que vamos a realizar como psicólogos día con día. De ahí la relevancia de que el psicólogo tiene que tener un trabajo personalizado consigo mismo, un diálogo consigo mismo, porque a veces también nos cuesta trabajo aceptar que nosotros necesitamos también ayuda terapéutica. A veces no la tomamos,
a veces no nos damos la oportunidad justamente de poder buscar ese tipo de ayuda profesional, pero cuando lo hacemos, realmente nos damos cuenta de que esto nos abre también múltiples posibilidades, porque si estamos bien nosotros, podemos tener facilidad para que los demás, al poder compartir profesionalmente con ellos nuestra sabiduría y nuestros conocimientos, lo podemos hacer de la mejor forma. Pasaremos a nuestra siguiente diapositiva. Muy bien. Voy a platicarles evidentemente de algunos antecedentes del interés personal por el concepto del liderazgo infantil. Ya más o menos lo fueron comprendiendo de alguna manera. Ya empecé a decirles que históricamente, bueno, pues con lo que nos vamos a encontrar en la dinámica social, pues quisiéramos más bien encontrarnos con un mundo maravilloso, encontrarnos con familias que realmente tienen disposición para estar con nosotros en un set terapéutico, en un set de trabajo grupal, como a continuación les iré platicando sobre esa dinámica. Quisiéramos siempre tener la disposición de las personas, pero finalmente, perdón, creo que todos entendemos que muchas personas pues prácticamente no conocen mucho de lo que implica la psicología, tienen todavía mucho desconocimiento. Afortunadamente, eso sí, ya hay ciertos sectores dentro de la población en México donde la gente tiene mayor apertura para poder entender que requieren y necesitan también este tipo de ayuda profesional, asistencia profesional de parte nuestra como psicólogos y psicólogas. Y bueno, pues el primer contacto, la primera forma de relación casi siempre con nuestra gente es a través de la consulta psicológica, de la psicoterapia como tal. Entonces, yo en lo personal he tenido que aprovechar inmensamente esa oportunidad para poder abrir un campo importante. ¿Por qué ahí? Porque ahí la gente cuando empieza a resolver, cuando se empieza a dar cuenta de que es factible poder vivir diferente, de estar en un proceso depresivo, de tener una historia de violencia en casa, de tener un mundo realmente pesimista y una historia de vida realmente marcada por situaciones negativas, cuando se empiezan a dar cuenta de que eso es factible, poderlo ir modificando, pues evidentemente van haciendo una clarificación en su camino y eso permite de alguna manera que aperturen mayor confianza para con nosotros. He tenido que aprovechar estas circunstancias justamente para lograr que las personas de alguna manera nos den su autorización y permiso para que de alguna manera les invitemos a incursionar en dinámicas donde podamos de alguna manera, aparte de la psicoterapia, hacer un trabajo mucho más social, más de empatía, más de compartir persona a persona con otros seres humanos. En lo personal, en el año de 1999 tuve la fortuna de ingresar a una institución como lo es el DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Y obviamente, pues ahí, desde que entré, tuve que enfrentarme a situaciones adversas muy grandes. Grandes en el sentido en donde empecé a observar cómo los niños que estaban en una parte de la institución eran niños que procedían de situaciones de agresiones, de violencia a alta escala, entre ellas, pues no solamente violencia física, violencia psicológica, abandono, sino también violencia sexual. Y este tipo de situaciones, lamentablemente, pues me empezaba yo a dar cuenta de cómo la autoestima, de cómo la motivación, de cómo la alegría de estos pequeños y esas pequeñas, lamentablemente había sido mermado justamente y de manera lamentable, incluso desde la óptica de la propia familia, porque regularmente los agresores los encontramos en la propia historia familiar, el papá que golpea a la mamá, pero que también golpea a los hijos, la mamá que a lo mejor en un arranque de enojo o de rabia puede llegar a convertirse en la peor enemiga de sus propios hijos, incurriendo en actos que de verdad son muy desagradables. Y
En algunos casos, algunos papás, algunos padrastros, algunos primos, algunos abuelos incurren en acciones también terribles como son los abusos sexuales, incluyendo no solamente tocamientos o algún tipo de acoso en ese orden, sino también lo que significa una violación en cualquier nivel o en cualquier escala. Entonces, todas estas cuestiones lamentablemente afectan o han afectado la historia de nuestro país. Soy un ferviente creyente de que lamentablemente este tipo de situaciones de violencia son las que han terminado o las que han estado fracturando históricamente el modelo más importante que todo ser humano, el motor, mejor dicho, que todo ser humano debemos de tener siempre en funcionamiento, que es nuestro corazón emocional, que es nuestra autoestima, que es nuestra motivación, que es nuestro deseo por seguir adelante. Entonces, al ir observando en lo personal todas estas cuestiones, más que ponerme exclusivamente triste y llorar justamente por lo que estaba observando desde esa etapa, empecé a darme cuenta de que podía tener de alguna manera una injerencia porque la gente me empezaba a seguir, me empezaba a dar su autorización, me empezaba a permitir a entrar en sus vidas para poder tocar su corazón de una u otra manera. Entonces empecé a crear modelos de trabajo a partir de esa participación institucional a través de algunos talleres, a través de algunas conferencias para padres de familia, algunos proyectos para los niños, perdón, y también para los adolescentes y ante todo también con las mujeres. Entonces, cuando fui haciendo de alguna manera esta integración, esta participación cada vez fue siendo más importante y de alguna manera me facilitó el que la gente, como lo acabo de decir, me diera su permiso para poder de alguna manera tener incursión, tener participación y sobre todo injerencia para que ellos empezaran a tener un modelo de vida cada vez mejor. Eso sí, tengo que decirlo como una forma de paréntesis, perdón, algunas personas, algunos padres, algunos esposos, pues obviamente no estaban totalmente de acuerdo con este tipo de actividad porque de alguna manera se daban cuenta de que al haber algún cambio dentro de la estructura de la familia, si la esposa a lo mejor antes era sumisa, si la esposa a lo mejor era una persona que facilitaba que el esposo la golpeara y que de alguna manera fuera agredida y no hiciera nada, no hiciera ningún movimiento, no se movilizara incluso para poder hacer una denuncia, conforme las mujeres iban de alguna manera logrando superar sus propias adversidades personales, entonces a estos esposos pues lamentablemente no les gustaban estos cambios y esto empezaba a originar algunos problemas. Pero bueno, fueron problemas sencillos que afortunadamente en su momento pudimos resolver con atingencia. A partir del año 2004 es que decido de alguna manera tener un emprendimiento personal donde me doy la oportunidad de que, o mejor dicho, me pregunté que si tenía que quedarme más tiempo en esa institución o era el momento de emprender un viaje unipersonal para poder de alguna manera aportar nuevas ideas, mejores ideas justamente para que las personas pudieran tener más opciones y poder resolver conflictivas y poder de alguna manera tener más libertad para incursionar en una nueva etapa de sus vidas. Y bueno, fue ahí entonces que decido decirle adiós a la institución del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, para poder de alguna manera desarrollar un concepto que llamé psicoterapia integral y desarrollo humano. Insisto, a partir del año 2004 es cuando decido de alguna manera dar esta pauta, este movimiento, y es ahí cuando empieza una nueva era, una nueva etapa para mí en lo personal y en lo profesional. Bien, en esta etapa de trabajo en la que empiezo a platicarles, pues afortunadamente tuve la oportunidad de que mucha gente que en su momento estuvo conmigo en esa parte institucional, me siguió los pasos, siguió la línea de trabajo, pero sobre todo nuevas personas que quisieron de alguna manera darme la oportunidad de que yo trabajara con ellos.
Y bueno, tuve que empezar a abrir un espacio particular y lo inicié desde casa. Afortunadamente la gente no puso ningún pero, me empezó a dar la oportunidad de que yo les compartiera algunos conocimientos que yo a partir de ese momento ya tenía para poderlos facilitar y poderlos de alguna manera hacer partícipes también a ellos. Quiero decirles algo muy importante. La tesis con la que yo me gradué o me titulé es una tesis relacionada justamente con el concepto de la creatividad, un concepto que de alguna manera pues yo quise manejar porque se me hizo muy interesante, porque en ese momento teníamos, cuando yo todavía era estudiante, previo a salir de la carrera, había gente incluso de Cuba que tuvimos la fortuna de conocer. Entre esas personalidades, pues estaba la doctora Albertina Mithans, el doctor Fernando González Rey, que son gente que ha estado trabajando mucho sobre el modelo educativo en Latinoamérica, un modelo educativo donde regularmente lo que importa es el desarrollo de la personalidad en toda su estructura y no única y exclusivamente en el modelo de inteligencia tradicional que se había estado manejando. Entonces a mí personalmente me llamó poderosamente la atención y quise de alguna manera pues tener una incursión también profesional y educativa y de formación, ¿por qué no decirlo? A partir de ese momento, y bueno, pues me empecé a relacionar con algunos profesores que también estaban muy interesados en ese momento en poder tener de alguna manera pues una participación educativa y obviamente de formación para los alumnos. Entre esos alumnos estuve yo y bueno, pues yo tuve la fortuna de utilizar esos recursos, ese tipo de modelo de aprendizaje para poderlo también empezarlo a aplicar en la parte profesional práctica. Y bueno, pues uno de esos conceptos que a mí en lo personal me quedó totalmente claro es que todas las personas tenemos la capacidad de automotivarnos. A veces quisiéramos que la motivación que podríamos tener para lograr algo importante venga siempre del exterior, que alguien nos lo enseñe, que alguien nos diga, oye, fíjate que tú tienes esto, fíjate que yo veo en ti esta habilidad, yo veo en ti que puedes lograr esto o aquello. Obviamente eso también es muy interesante, perdón, y nos da la posibilidad de que podamos de alguna manera también movilizarnos, porque a veces necesitamos que alguien también nos diga cosas bonitas, que alguien nos estimule, pero en este caso en lo particular, lo más importante siempre tiene que ver con un modelo personalizado. A la única persona que siempre vamos a tener enfrente de nosotros para poder resolver en su respectivo momento las diferentes conflictivas y estar en el punto justamente de la creatividad, la creación de algo nuevo y diferente, vamos a ser nosotros mismos. A eso se le llama automotivación y ese modelo de trabajo es fundamental para que podamos de alguna manera tener una participación fundamental en nuestra sociedad. Todos nuestros niños, todas nuestras niñas de alguna manera tiene la posibilidad de desarrollar muchas cosas fantásticas. Hay niños que desde esas edades, desde preescolar incluso, ya empiezan a tener inquietudes, ni qué decir en la primaria. Hay gente fantástica en el mundo del deporte, hay gente fantástica desde esas edades en el mundo del arte, pero ¿qué ocurre? Regularmente tenemos un modelo social donde lo que es importante son las buenas calificaciones desde la óptica académica, donde le damos mayor importancia o relevancia justamente a que nuestros niños sigan ese lineamiento educativo, pero que no necesariamente trabajen sobre sus propias expectativas, sus propias percepciones acerca del presente y del futuro. Entonces, es ahí donde yo de alguna manera en lo personal tuve la fortuna de que pude tener ese contacto con esas familias que en ese momento participaron conmigo para llevarles de la mano justamente para ir haciendo que esos sueños, que esas ilusiones que tenían en ese momento tanto los niños como las niñas y los adolescentes con las que trabajamos, pudieran de alguna manera empezar a movilizarlo rumbo hacia el futuro. Y obviamente pues he tenido la fortuna que en el tiempo
esos pequeños y esas pequeñas que en algún momento dado tuve la fortuna de poder participar y poder interactuar profesionalmente con ellos, hoy en día afortunadamente se han convertido en seres exitosos. Muchos de ellos realmente ya están en la carrera, algunos otros ya terminaron su profesión, están muy felices, algunos de ellos incluso ya prácticamente son gente adulta que ha decidido formar sus propias familias. Obviamente no todos, pero sí algunos de ellos ya lo han hecho. Pero lo más afortunado es que son felices. Y ese es el factor más importante por el cual la psicología debemos de siempre de estar atentos, en que la gente realmente pueda, aspire y logre la felicidad y la libertad para poder lograr dar los pasos que ellos necesitan. Entonces, quisiera comentarles algo muy importante en este espacio. Como trato de indicarle a la gente, al auditorio en este momento, a todos los que me escuchan, es importante trabajar con el modelo de las emociones. Regularmente para esto, pues necesitamos sobre todo que la gente que está en interacción, en el trabajo del día a día, podamos estimular lo que es la alegría. Regularmente la gente no es alegre, la gente a veces no disfruta, sobre todo la gente que vive en ciertas circunstancias de negatividad por el tipo de vida que les ha tocado. A veces la gente tiene una percepción de pesimismo porque sienten que no salen adelante, sienten que no les alcanza lo que gana el papá o la mamá en su trabajo, se tienen que esmerar mucho. Hay familias donde los hijos se tienen que quedar con la abuelita, se tienen que quedar incluso solos. Entonces, durante un periodo de una semana, pues los niños van generando, ¿no? Emociones de alguna manera de tristeza. Si se quedan en casa con la abuelita, a veces la abuelita no puede controlar las situaciones anímicas y sobre todo el tipo de relación que van estableciendo entre hermanos, por ejemplo, porque hay hermanitos que se pelean, a veces el mayor se quiere pasar de listo con el más pequeño, a veces tenemos este tipo de modelo de familia, ¿no? Donde el mayor siempre se quiere superponer al menor y así en orden de escala, en orden de cascadita, donde desde el mayor al menor evidentemente viven situaciones donde se agreden entre hermanos y hay situaciones que obviamente pues nos va llevando a tener dificultades, ¿no? Obviamente estamos hablando de que esta población efectivamente pues pertenece tanto a la clase media como lamentablemente pues también a las clases bajas de nuestro país, de nuestra sociedad. Entonces, evidentemente, trabajar con estas poblaciones pues implica un compromiso y hacer que ese compromiso también lo puedan asumir los padres para poder crear o modificar ese tipo de modelo que tienen en casa. A veces para poder relacionarse con los hijos, pues tendrían o tienen, mejor dicho, que hacer algunos movimientos estratégicos. Y esos movimientos estratégicos son parte del trabajo que nos toca también hacer a los psicólogos, donde vamos ayudando a la gente a focalizar, poderse dar cuenta que hay situaciones en las que de alguna manera pueden mejorar. Hay gente que de alguna manera pues no lo ha visto y a veces nuestros ojos, a veces nuestra visión facilita de alguna manera que la gente lo pueda lograr. Entonces, este tipo de trabajo que estamos realizando o que hemos estado haciendo facilita justamente el despertar hacia una nueva modalidad que tiene que ver, sí, con eso que hacen los niños muy bien, que es utilizar su imaginación, su creatividad y su toma de decisiones. Hacemos que los niños y los padres de familia entren en sincronía y que todo lo que vayan a realizar en el presente y en el futuro tenga sobre todo un concepto que se llama actitud prosocial, donde podamos de alguna manera generar que el bienestar que podamos lograr desde nuestra óptica personal lo podamos compartir con la sociedad. Cuando los niños crecen, cuando los niños se convierten en profesionistas, que esa profesión esté basada en un concepto que se llama vocación. Si la vocación está debidamente establecida, entonces esa actitud prosocial en ese momento se estará aterrizando en la realidad.
Entonces, desde que somos niños, podemos ir visualizando. Este trabajo lo estamos realizando nosotros de una manera tal que podemos de alguna manera lograr ese enlace entre el presente y el futuro. En términos generales, en esto que acabo de señalar, es importante que la motivación en ningún momento se pierda, que en ningún momento se pierda la imaginación creativa y que en ningún momento se pierda la visión que tenemos del presente hacia el futuro. Paso a la siguiente. Bien, en esta imagen podemos observar solamente algunos pequeños detalles que yo quiero compartir, donde estimular el liderazgo infantil es una plataforma de éxito en nuestras familias. Antes le llamaba yo concepto de talleres al tipo de trabajo que hacía yo con algunas familias que en su momento tuve la fortuna de empezar a trabajar con ellos en el ámbito privado. En ese modelo de trabajo, pues obviamente las familias pues generan empatía, generan cariño, generan sobre todo el interés de ser responsables afectivamente hablando entre ellos. Facilita de alguna manera que las cosas que no han logrado desde el ámbito de la familia en casa, lo puedan empezar a ensayar en un concepto de trabajo en set. El set de atención profesional es muy importante. Y en ese set, obviamente, pues es muy importante en el trabajo grupal poder de alguna manera desde la óptica del líder, que es el psicoterapeuta o es el instructor, que es la persona que está en ese momento bajo el mando, bajo un pretexto muy importante que es invitarles justamente a participar. Yo les invitaba, yo les sigo invitando a esas familias para que trabajen diferentes modalidades. Una de ellas, por ejemplo, le puse por nombre decisiones profesionales desde la infancia. Nada más imagínense cuando la gente, cuando los papás empiezan a escuchar eso. Decisiones profesionales desde la infancia. Así como que los papás dicen, ¿a poco sí ya mi hijo y mi hija podrían elegir la carrera desde que son pequeños? A lo mejor no la vas a elegir en ese momento, le decía yo, pero sí puedes empezar a tener inquietudes, empezar a generar esta posibilidad de que tus hijos e hijas de alguna manera empiecen a soñar con lo que va a suceder en el futuro. ¿Y a qué nos ayuda todo esto? Pues evidentemente a mayor motivación en un niño y una niña, hay menos dificultades en el tránsito, no solamente en la casa, sino también en la escuela, porque esto hace que los niños de alguna manera empiecen a desarrollar pues otro modelo de participación, otro modelo o enfoque de pensamiento, lejos de estar ensimismados en un mundo de tristeza y estar presionados de que tengo que ser el número uno en la escuela, que en todo tengo que sacar 10 porque si no me van a regañar mi papá, mi mamá o los mismos profesores me van a tachar de que soy un burro, una burra. Entonces, todas esas cuestiones, yo pienso que son modelos educativos tradicionales donde nosotros como profesionistas de la psicología deberíamos estar ya participando para empezar a desterrarlos de alguna manera, porque necesitamos tener una modalidad mucho más actualizada, mucho más acorde a lo que realmente necesitan las nuevas generaciones. Y una nueva parte de esta modalidad tiene que ver justamente con la flexibilidad cognitiva. Los chicos tienen que aprender a tener apertura, tienen que tener diversidad de opciones para poder estar en el día a día. No únicamente estar metidos porque también el enfoque de la tecnología que manejamos el día de hoy, pues obviamente, pues sí está muy interesante porque aprendemos muchas cosas a través del internet, a través de estar en contacto con mucha información. Lo que pasa es que a veces los niños y las niñas, lejos de estar en contacto con información constructiva, lamentablemente la información con la que ellos interactúan es lo que les está de alguna manera llevando a tener cada vez más problemáticas del estado de ánimo, dificultades para poder concentrarse en lo que es importante y no están aprovechando su tiempo para construir, para crear, para generar ideas. Entonces, los proyectos que en lo personal he venido trabajando, que son diferentes proyectos,
Yo nada más acabo de mencionar un nombre, pero tengo, por ejemplo, otros muchos más que he creado. Uno tiene que ver justamente con el rompecabezas mágico y la empatía y el liderazgo infantil. Un interesante proyecto donde los niños justamente van desarrollando el concepto de la empatía, el gusto y la necesidad por estar interactuando con otros seres humanos, tanto de su misma edad como de diferentes edades, donde los niños de alguna manera van desarrollando habilidades de comunicación para perder el miedo, para hablar en público, para poder perder el miedo, para atreverse a desarrollar sus propias inquietudes, sus propias decisiones, para que éstas sean respetadas, para que se conviertan en seres asertivos, para que se conviertan en seres con calidad humana a prueba de fuego. Y ni qué decir con los jóvenes adolescentes. Recientemente, pues estoy a punto de iniciar un proyecto para que estos chicos, los jóvenes adolescentes, puedan de alguna manera superar con mayor facilidad lo que implica justamente el puente del cambio llamado adolescencia. La adolescencia que por definición significa adolecer de algo, donde hay una transición. Entonces, el trabajo que debemos de hacer los psicólogos y las psicólogas es justamente poder facilitar ese tránsito para que los chicos se autoconozcan, para que los chicos aprendan a amarse y dejen de agredirse, para que los chicos realmente puedan incursionar en la nueva era, que estoy seguro que cada vez será mejor, siempre y cuando podamos ayudarles para conseguirlo. Bien, nos acercamos a la recta final de esta exposición. Aquí todavía sigo presentando algunas otras imágenes donde la gente que ha estado conmigo, pues afortunadamente ha sido gente maravillosa, a la cual le tengo un reconocimiento muy especial y de alguna manera cada vez que nos hemos reencontrado en el tiempo, pues es una fiesta en mi corazón, es una fiesta de la vida, es una fiesta del éxito, una fiesta para que siempre estemos bien todas las personas. Es la fiesta del amor. Y bueno, pues en esas imágenes les comparto de alguna manera, pues algunas cosas que hacemos, ¿no? Normalmente les doy algunos estímulos a los niños como un reconocimiento, hago que los niños de alguna manera desarrollen su creatividad, hagan una presentación de su imaginación y lo puedan plasmar en un folder, en una cartulina, con el uso de plastilinas, donde los niños se pueden comunicar de diferentes maneras y donde los padres participan activa y proactivamente. Y bueno, pues nada más imagínense lo que eso significa una vez que los chicos, sobre todo los adolescentes, empiezan a ensayar con el modelo del tipo de profesión que quieren estudiar, como vemos en la imagen de abajo, y en la parte inferior derecha, la última de ellas, pues ahí está una joven adolescente, no les digo su nombre porque pues no se trata de decir la, ahora sí que la identidad de la persona, pero ahí vemos cómo hay una interacción donde la chica está actuando como si fuera una médica pediatra y está haciendo la auscultación, la revisión respectiva de su paciente, que por cierto ese niño también es un encanto, es uno de sus primos y ahí está ella haciendo ese movimiento. Hoy en día esa mujercita pues afortunadamente ya es una profesionista o está más bien en el proceso de terminar prácticamente la carrera. Esa imagen corresponde más o menos al año 2013, 2014 aproximadamente. Igual, en la parte de en medio, vemos algunos niños que están presentando justamente pues la creación que les gusta realizar, lo que les mantiene en alegría y lo que les permite de alguna manera decirles al mundo, aquí estoy, véame, yo también soy importante y yo también quiero ser trascendente, no solo en el presente, también en el futuro. Y bueno, pues ahí vemos la imagen de uno de los lugares donde estuve trabajando recientemente. Es una casa fantástica donde pude participar, donde pude compartirles grandes experiencias y compartir grandes historias con muchísimas familias como las que aparecen en la parte superior en esas imágenes. Pasamos a la siguiente imagen, a la siguiente diapositiva, y ahí hay más detalles todavía.
Vean nada más las caritas maravillosas de esos niños, de esas niñas, regalándonos una sonrisa y una actitud fantástica. Qué privilegio tan grande para quienes en algún momento dado nos hemos dedicado a estar en contacto con esta población infantil. Así que los que están en formación como profesionistas de la psicología, los que realmente tienen la vocación para estar con los niños y las niñas, les recomiendo mucho que no pierdan de vista el objetivo que tienen. Trabajar con esta población es un reto, no es tan simple, pero vale totalmente la pena. Eso sí, te va a demandar gran disposición, gran responsabilidad, grandes valores como el respeto, porque para trabajar con los niños, definitivamente cuando un niño se da cuenta de que tú no eres la persona idónea para estar con él, no te va a permitir en ningún momento, aunque tú lo intentes, el que interactúes con él o con ella. Así que ojo con ese detalle. Hay que tener convicción, hay que tener mucha creatividad y, ¿por qué no decirlo? También tenemos que ser como niños si queremos realmente ganarnos su aceptación para poder participar junto con ellos, para poder abrir ese espacio, esa dinámica y esa determinación a través de un proyecto de training, que es lo que trabajamos hoy en día. Entrenamiento, entrenar tu personalidad para convertirte en un ser de éxito, en un ser importante, para que te creas lo que realmente eres y lo que puedes llegar a ser. Bien, para ir finalizando, el liderazgo como plataforma del éxito de nuestra sociedad. Como lo dije desde el principio de esta participación, es de suma importancia que tengamos credibilidad en nosotros mismos como psicoterapeutas, que tengamos credibilidad como gente que se dedica al rubro de la ciencia de la psicología, para que podamos tocar el corazón de nuestra gente, para que a su vez nuestra gente también se desarrolle plena y absolutamente en el ámbito que quiera. Quienes van a ser papás y les gusta la vocación de ser padres, que lo hagamos de la mejor manera. Quienes nos vamos a dedicar al ámbito educativo para estar frente a los grupos, frente a los niños, frente a los jóvenes, frente a los próximos profesionistas, que lo hagamos por amor y por vocación, porque realmente nos interesa el éxito de nuestra gente, porque realmente estamos interesados en que las personas puedan desarrollar sus múltiples capacidades. Quienes queremos ser empresarios, que tengamos responsabilidad y ética, perdón, para poder de alguna manera facilitar el tránsito de la economía, para que podamos de alguna manera facilitar el que nuestros empleados, la gente que trabaja para nosotros, también viva con calidad, con dignidad y con decoro. Para quienes van a estar en el ámbito de la política, que también la ética les acompañe, que también desarrollen ese liderazgo político, porque necesitamos gente comprometida cada día más para poder tener un México mejor, y que la honestidad y que el deseo realmente de que nuestra sociedad cada vez esté mejor pueda ser un baluarte del día a día. Entonces, el liderazgo es fundamental y es parte de lo que necesitamos trabajar desde la óptica de la sociedad. Ser líder no significa necesariamente el mandón. Ser líder significa, a partir del ejemplo que te voy a dar con lo que yo soy capaz de hacer, sin perder la sonrisa, sin perder el amor, sin perder la flexibilidad y la empatía, a partir de ahí yo soy líder y comparto contigo lo que yo soy. Y así, a tu vez, tú podrás hacer lo propio con lo que tú eres y con la capacidad y la identificación que ya tienes. Juntos formamos una cadena de amor, una cadena de éxito y una cadena de trascendencia. Eso, desde mi punto de vista muy particular, es el liderazgo. Y cada quien desde su ámbito podemos desarrollarlo creativa, imaginativamente y llevarlo hasta el nivel donde queramos. En el arte, en el deporte, en la ciencia, en la política y en todo, en donde en todas partes donde el ser humano tenemos de alguna manera una implicación directa día con día. Bien, para ir cerrando ya de manera definitoria este esquema,
pues evidentemente generamos una mirada hacia el futuro, una mirada en donde les invito a reflexionar a todos quienes nos escuchan en este momento, sobre todo a los próximos psicólogos y psicólogas que van a estar incursionando de una manera importante en nuestro México, el México del siglo XXI. ¿Qué necesita nuestro país en este momento de aquí hacia adelante? Visualizando las problemáticas que tenemos, pero también visualizando de alguna manera qué le queremos compartir a nuestra sociedad. A partir de lo que nosotros somos, podemos llegar a lograr cosas sumamente importantes. Entonces les tengo algunas preguntas. Tú, personalmente, próximo psicólogo, próxima psicóloga, ¿hacia dónde crees que personalmente te diriges? Y tú personalmente, ¿qué le quieres compartir a la sociedad para que te sientas también autorrealizado y autorrealizada? Para que puedas de alguna manera compartir lo mejor de ti y puedas ser feliz justamente a partir de un ámbito profesional y científico que realmente te da una personalidad y una distinción fantástica. Ser psicólogo es algo fundamental en nuestra sociedad y es fantástico ponerse ese traje. Tú, ¿hacia dónde te diriges? ¿Qué le quieres aportar a la sociedad? ¿Cómo te visualizas en un nuevo proyecto una vez que has terminado tu proceso profesional académico? Son reflexiones, son ideas, son cosas fundamentales que nos tendríamos que empezar a preguntar para que próximamente tengamos una nueva generación de psicólogos cada vez más capacitada, cada vez más feliz y sobre todo cada vez más determinada por vocación a lograr que nuestro país se convierta en un país de primer mundo. Ya lo somos, pero hay que sentirlo y hay que trabajar para lograrlo de tal manera. Bien, de manera conclusiva, en este momento quisiera decir lo siguiente. Tengo la dicha de haber elegido la carrera de psicología, de haberme convertido en un psicólogo profesional. Me siento como una persona plenamente autorrealizada. Eh, no soy millonario, no tengo riquezas económicas, pero las riquezas más importantes que he logrado, las que he venido construyendo también para la gente, son tan grandes, son tan inmensas, que ni siquiera el todo el oro del mundo lo podrían realmente pagar. Totalmente satisfecho estoy de lo conseguido hasta este momento, pero también creo que de alguna manera vienen cosas interesantes, cosas especiales. Hay mucho que hacer, hay muchas cosas interesantes que trabajar dentro de esta óptica profesional, pero en lo personal mi próximo reto pues es poder seguirme especializando en el área, es poder escribir mi primer libro próximamente, sí lo tengo ya contemplado. Y evidentemente, bueno, pues volver a un ámbito propiamente formalizado, porque la pandemia también de alguna manera me afectó y ya no pude de alguna manera continuar con la dinámica de trabajo que venía realizando. Pero estoy seguro que lo voy a conseguir próximamente. Una frase que tengo muy bien establecida es la siguiente: si ya lo hice una vez, lo puedo hacer las veces que yo quiera. Así que muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por la participación que han estado teniendo las personas que en este momento nos escuchan y nos pueden ver, esperando que esta participación y estos detalles que pude compartirles el día de hoy hayan sido de su agrado. Y bueno, pues abriremos un pequeño espacio de preguntas y respuestas para las personas que decidan hacerlo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado, por su ponencia. Tenemos aquí varios comentarios en Facebook. Una pregunta es de Rocío Sigone. Nos pregunta, bueno, nos dice que le gustaría saber cómo fomentar el liderazgo en un niño que no es apoyado por sus padres y lo único que hacen es limitarlo. Muy bien, agradezco mucho la pregunta. Eh,
Pues evidentemente para poder trabajar con ese modelo de trabajo de formación de líderes, pues evidentemente los niños afortunadamente son tan inquietos, tan especiales, que aunque tengan a veces a un papá, una mamá demoledor o demoledora en su forma de carácter, en su forma de interacción, siempre los niños van a sobresalir. Y bueno, pues afortunadamente el niño no va a estar únicamente sujeto, supeditado a las situaciones y formas de trato de parte de sus padres, porque los niños afortunadamente pues tienen maestros en la escuela. Afortunadamente espero de que ese niño hipotético del que estamos hablando en este momento tenga la fortuna también de tener un profesor, una profesora que se preocupa por él, que se preocupa por ella, para que pueda de alguna manera empezar a tener esta flexibilidad, este gusto por soñar, este gusto por utilizar su imaginación. Un psicólogo, una psicóloga, perdón, cuando tenemos esa fortuna de interactuar con los niños, pues como lo dije en diferentes ocasiones en esta presentación, sí es muy importante la manera en cómo hablamos con ellos. Tocar el corazón de nuestros niños es fundamental y hacerlos soñar y hacerlos creer en ellos. Cuando tenemos la habilidad y la capacidad de sacarle una sonrisa a un niño, ya desde ahí, afortunadamente, nosotros estamos poniendo un granito de arena para que ese niño, esa niña puedan de alguna manera amplificar posibilidades. Algo que aprendemos incluso desde la óptica familiar, porque a veces si no es el papá o no es la mamá, a veces es la abuela, ¿no? Yo sí recuerdo en lo personal que una de las frases que me compartía mi abuela cuando yo era muy pequeño era la siguiente. Me decía así: me doy cuenta de que te gusta ir a la escuela, me doy cuenta que te gusta ser sobresaliente. Tú un día vas a ser alguien muy importante. Imagínense lo que eso significó, que todavía después de tantos años lo sigo recordando. Ahora imagínense lo que puede pasar con ese niño hipotético del que me están platicando hace un momento, si le pudiéramos decir, a lo mejor no estas palabras, pero otras que de alguna manera estimulen su capacidad de creer en sí mismo. Ahí está el secreto. Muchas gracias. Pues ahorita tenemos comentarios que nos indican que fue una excelente ponencia de parte del comentario de Antonio Ortiz. Rosa Berta nos dice que muy interesante la ponencia. Gracias y mucho éxito. Pues más que nada son comentarios positivos a su exposición. Por parte de la División de Extensión Universitaria, le damos las gracias por tomarse su tiempo y poder ampliar nuestros conocimientos en este tema. Muchas gracias, licenciado. Al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes quienes hacen posible este contacto con las personas que nos pueden escuchar, los que nos pueden ver a través de estas transmisiones, y sinceramente pues agradezco también a ellos el hecho de que se hayan tomado ese espacio de tiempo para poder participar de una u otra manera en esta presentación. Muchísimas gracias a la universidad, les deseo todo el éxito del mundo y estaremos en contacto próximamente. Muchas gracias. Les recordamos a la audiencia que en el chat del Facebook está el link para que puedan obtener su constancia. El link va a estar habilitado hasta las 10 de la noche, ¿sí? Para que la puedan obtener. Bueno, por nuestra parte sería todo. Les agradecemos su compañía y que estén al pendientes de nuestros demás webinars que tendremos semana con semana. Muchas gracias. Hasta luego, Lick. Hasta luego.